Hola a todas y a todos. Excel Learning es un programa que nos permite crear recursos educativos para ser compartidos después en diferentes formatos. En este video tutorial vamos a repasar cómo generar un material y exportarlo después en un formato web. También veremos cómo publicar ese material en la red de manera gratuita y sencilla. Comenzamos explicando que Excel Learning es un programa de código abierto y software libre, es decir, que es gratuito y lo van desarrollando los propios usuarios a través del sistema de mejora continua. Como ahora veremos, permite publicar material educativo en un formato de árbol de contenidos, incluyendo todo tipo de elementos multimedia e interactivos. Existen varias maneras de instalar Excel Learning, incluso existe una versión para ser utilizada sin instalación, pero nosotros vamos a aprender a descargarla en nuestro equipo para utilizarla después. En primer lugar vamos a acceder a esta página web, a excellearning.net, y desde ella vamos a acceder a la pestaña Descargas. Una vez aquí seleccionamos la versión del sistema operativo que utilicemos en nuestro equipo. En estos enlaces descargamos, ya digo, de forma gratuita, el archivo de instalación del programa. Si lo ejecutamos y lo instalamos de la manera habitual en la que instalamos cualquier programa, no tendremos ningún problema. Una vez instalado el programa, accedemos a él. Como vemos, el programa se ejecuta directamente en nuestro navegador. La interfaz de Excel Learning se divide en dos columnas. Una a la izquierda más estrecha y otra a la derecha más amplia. Nos vamos a detener en esta columna de la izquierda. Vemos que tiene dos partes claramente diferenciadas. La parte superior, que es la dedicada a diseñar la estructura de nuestro proyecto, y la inferior, que es la que contiene los diferentes e-devices, es decir, las diferentes actividades y contenidos que podemos aportar en nuestro proyecto. En esta columna de la derecha, en la más amplia, está el área de trabajo en donde podremos ver los contenidos creados. En la pestaña Propiedades podremos incluir los metadatos que deseemos sobre nuestro propio proyecto, aunque si lo dejamos en blanco con los datos que aporta por defecto, para empezar tampoco pasa nada. Y entre toda la interfaz de Excel Learning solo nos falta hablar de la columna superior, que es el menú principal en donde podremos gestionar el guardado de archivos, la exportación y otras tareas genéricas. Bueno, como acabo de decir, los recursos educativos generados en Excel Learning se suelen crear en una estructura de árbol de contenidos. Este árbol de contenidos se genera en este bloque de estructura. Al iniciar Excel Learning nos encontramos un primer nodo que se llama Inicio. Y a partir de él podremos crear los diferentes apartados y subapartados. Para ello seleccionaremos el nodo del que queremos que cuelgue el siguiente subapartado y le diremos Añadir página. Podremos añadir tantas como deseemos. Si queremos borrar alguno de los niveles le daremos aquí a borrar. Nos pregunta y le decimos que sí. Y una vez creado un apartado, desde Renombrar le podemos dar el nombre que queramos. Imaginemos que quiero crear un proyecto en el que quiero ofrecer alguna información concreta, por ejemplo, quiero añadir los 3 primeros capítulos del Quijote. En este nodo, en lugar de tema, pondríamos capítulo 1. Si quiero añadir un segundo capítulo, tendría que marcar el nodo principal, el llamado nodo padre, y añadir otro capítulo. Lo renombro y lo llamo capítulo 2. Y puedo crear otro capítulo desde el nodo principal, lo renombro y lo llamo capítulo 3. Si lo deseara, podría añadir subapartados dentro de cada capítulo. Marcaría el nodo deseado, por ejemplo el capítulo 2, y añadiría una nueva página, en este caso esta sección, que podría renombrar de alguna manera.
De esta manera iría configurando un árbol de contenidos con todos los contenidos que desee. En este caso voy a borrar este apartado. Con estas flechitas de aquí abajo podemos subir y bajar un nodo en la jerarquía, dependiendo de dónde lo queramos ubicar. Imaginad que en este subapartado he añadido una página, pero realmente quería que colgara del nivel principal. Bueno, pues con estas flechitas podría subirlo a este mismo nivel y podría renombrarlo como quisiera. Bien, y en la parte inferior de esta columna izquierda tenemos los eDevices que podemos incluir en nuestro proyecto. Estos están agrupados en bloques: experimental, actividades interactivas, actividades no interactivas, información no textual e información textual. Todas estas cosas son las que XLearning nos permite integrar en nuestros proyectos. Son un montón. Si vamos abriendo, vemos que tenemos un montón de actividades posibles que podemos integrar en nuestros recursos educativos creados en XLearning. E incluso podríamos personalizar los eDevices que queremos utilizar dándole a utilidades y editor de eDevices. Aquí podríamos editarlos. Pero entre todos los eDevices que podemos utilizar nos vamos a centrar en texto libre dentro de información textual. Si le damos, vemos que aquí en el área de trabajo nos aparece un editor de texto en el que podremos redactar el texto que queramos. Y no solo texto. No es que se trate de un editor muy potente, pero lo es lo suficiente para poder integrar imágenes, vídeos o incrustar cualquier elemento a través de su código HTML. En cada uno de los apartados creados en el árbol de contenidos podemos incluir la información textual, ya digo, añadiendo imágenes o lo que queramos, generando así una estructura de contenidos. Por seguir con el ejemplo, voy a copiar aquí en el capítulo 1 el texto del primer capítulo del Quijote. Copio el texto. Lo copio y lo pego. En un lugar de la mancha. Voy al capítulo 2, selecciono texto libre, busco el capítulo 2 del Quijote, lo copio y lo pego. Y me voy al capítulo 3, volvemos al Quijote, lo copio, vamos a texto libre y lo pego. Y así, fatigado de este pensamiento, etcétera, etcétera. Le damos al OK y así se queda nuestro árbol de contenidos. Incluso aquí, en la página inicial, podemos añadir algún texto, por ejemplo, los 3 primeros capítulos de El Quijote. Bueno, y una vez que tenemos nuestro recurso educativo terminado, ¿qué hacemos? Bueno, por supuesto, debemos ir guardando de vez en cuando el proyecto, para no perder información como con cualquier herramienta. Le damos a Archivo, Guardar, y yo me lo guardaré en cualquier ubicación de mi disco duro, y aquí lo llamaré El Quijote. Pero ojo, al guardarlo, lo único que estamos haciendo es guardar el proyecto.
Para poder utilizarlo después, lo que debemos hacer es exportarlo. Si damos a archivo, vemos aquí exportar. En este apartado vemos que hay diferentes formatos en los que podemos exportar nuestros proyectos. Por ejemplo, puedes elegir un estándar educativo, que es un formato exclusivo para recursos educativos que te permite su exportación en aulas virtuales, por ejemplo. Pero nosotros vamos a elegir exportar a sitio web. Vemos que nos ofrece diferentes maneras de llevarnos nuestro proyecto a un sitio web. Una vez exportado, esos archivos habría que subirlos a la red a través de un servidor concreto o como sea. Pero hay una manera muy interesante de llevar nuestros proyectos a la red valiéndonos de Google Drive y del espacio online que esta herramienta nos ofrece. Para ello, debemos exportarlo en formato web, con la opción Archivo comprimido zip. Lo llamaremos El Quijote Web, por ejemplo, y le damos a guardar. Con ello guardaremos en la ubicación que hayamos elegido de nuestro equipo una carpeta comprimida con todos los archivos que componen nuestro proyecto. Una vez descargados y nos vamos a nuestro explorador de archivos, descomprimimos la carpeta zip y se nos queda una carpeta con un montón de archivos que no conocemos bien su extensión. Hay GIFs, hay JPG, hay diferentes imágenes, hay HTML. Y ahora nos vamos a nuestra unidad de Google Drive. Aquella carpeta que hemos descomprimido la vamos a subir a nuestra unidad de Drive. Para ello le damos a Nuevo, Subir carpeta y subimos la carpeta El Quijote Web. Ahora ya tenemos la carpeta en nuestra unidad de Drive y lo que debemos hacer ahora es hacerla pública. Si nos situamos sobre la carpeta y le damos al segundo botón, le damos a compartir y en avanzada vemos que el acceso es privado, solo yo tengo acceso. Vamos a cambiar esto y le vamos a decir que queremos que sea público en la web. Guardamos y guardamos. Ahora tenemos la carpeta El Quijote Web de manera pública en nuestra unidad de Drive, en la red. Ahora, si hacemos doble clic en nuestra carpeta, vemos que hay un montón de archivos que contienen todo el contenido que hemos creado en XLearning. Como hemos visto antes, están en diferentes formatos que desconocemos y que en realidad no nos hace falta conocer. Bueno, pues debemos buscar un archivo que se llama index, que es este. Si lo ejecutamos, se nos abre un archivo con un código ilegible y este archivo tiene una ubicación en la red, tiene una URL. Bueno, pues si en esta URL del archivo index le borramos todo lo que dice en ella hasta la última barra y en su lugar escribimos googledrive.com/host, es decir, http://googledrive.com/host y luego todo lo que continúa. En esta URL la voy a seleccionar y me la voy a guardar. Tendremos nuestro proyecto ubicado en la red. Si abro una nueva pestaña y pego esa URL, veo aquí el capítulo 1 del Quijote. Veo aquí el capítulo 2 del Quijote y aquí el capítulo 3 del Quijote. Puedo ir al anterior, al siguiente, puedo navegar por él, incluso al inicio. Aquí pone lo primero que hemos puesto, los 3 primeros capítulos del Quijote. Puedo ocultar el menú o visualizarlo. Recordad, en esta URL que tenía yo guardada es donde estaría nuestro proyecto. Pero claro, de acuerdo, ya hemos ubicado nuestro proyecto en la red,
pero esta URL es un poco fea para compartir con nuestros contactos. No podremos decir, oye, mira, entra en esta URL y visita mi proyecto, https://googledrive.com/host/0b93g mayúscula j minúscula. Es bastante inviable. Podríamos compartir el enlace online, pero la URL es bastante fea. Para evitarlo podemos hacer algo más. Podemos acceder a la página goo.gl, que es un espacio que nos ofrece Google para acortar URLs. Si aquí pegamos la URL larga que teníamos antes y le damos a acortar, nos genera una URL mucho más corta. En este caso es https://goo.gl/j mayúscula WM, vale, no es que sea muy bonita, pero por lo menos es más corta. La copiamos y si nos vamos a esta URL, nos lleva a nuestro proyecto creado en Excel-Learning y lo tendremos ubicado en la red, en Internet. Bueno, como veis, es bastante sencillo y creo que es bastante interesante publicar online proyectos educativos utilizando esta herramienta Excel-Learning y subiéndolo luego a Google Drive. Espero que os resulte interesante. Muchas gracias y mucho ánimo.